Lo que pasa es que hay un caso mucho peor, el que señala Jerry, que es el de FM Identidad, por ejemplo, que hace un año se transfirió. Nuestra fundación hizo un pedido de informes al AFCA para preguntarle qué opinaba sobre esa transferencia. Es una transferencia, el empresario que tenía FM Identidad, que era una de las radios bastante escuchadas de la capital y que era bastante plural, porque allí estaban representadas todas las voces, cierra de un día para el otro y se la transfiere a Spolky. Para que por allí circule Vorterix, algo que está prohibido por la ley, porque no se puede alquilar la frecuencia, pero tampoco se puede transferir sin intervención del AFCA. La AFCA nos contestó a ese pedido de informes que no tenía idea, que no había ni un expediente, y seguimos así, ya lleva 6 meses. O sea, no se había enterado ni de la transferencia. No solo no se enteró, que sino se lleva operando esa radio en esa frecuencia, y durante un tiempo tuvo sus emisiones cesadas, que el artículo 50 de la ley dice que si se cesan las transmisiones, inmediatamente eso tiene que ser concursado, y esta flagrancia en la arbitrariedad para aplicar una ley, para mí tiene que ver con este concepto que decía al principio. Hay que generar para el gobierno, y esto se lo puso muy claro la señora presidenta después del conflicto con el campo, como vos señalabas, hay que generar para el gobierno condiciones de superioridad en la información a como sea lugar. Entonces, si se hace trampa con la sanción de la ley, está bienvenido. Si se hace trampa con la aplicación de la ley, está bienvenido. Si no hay una regulación de publicidad oficial, está bienvenido. Y ahora, si se hace todo lo contrario, porque quiero decir esto, es muy importante que tengamos en cuenta que a fin de año pasado se sancionó una ley que modifica la ley de medios. Esto parece que nadie lo tiene en cuenta en el oficialismo y lo tratan de olvidar. ¿Cuál es la de creación del ente? La ley de Argentina Digital, que el propio Sabatella dijo, no, mentira que la ley Argentina Digital deroga la ley de medios. Y lo dice claramente. Está modificando un artículo de la ley de medios, el más importante, que era el que impedía el acceso de las telcos a las telecomunicaciones, porque esto iba a generar condiciones de asimetría y condiciones de monopolio para las telcos. Dice telcos, está diciendo telefónicas. Telefónicas. Entonces, ahora tenemos modificada la ley, esta ley que era maravillosa y que era la mejor ley de la democracia, cosa que yo no comparto y no voy a abrir acá el debate está bien, de tantos años, pero en los hechos quedó modificada. En los hechos queda modificada por la ley de Argentina Digital, es absolutamente incongruente y además, desde el punto de vista de la técnica parlamentaria, la ley de medios tiene 161 artículos, legislación comparada, supuestamente la intervención de muchos expertos. La ley de Argentina Digital tiene 70 artículos y lo que dice es el AFTIC, que es el nuevo organismo que están creando ahora para dejar a la gente de la cámpora durante 4 años para adelante, va a tener toda la competencia. Va a poder regular en los términos que quiera, a los tiempos que estime corresponder, de la manera que se le ocurra. Entonces, todo ese discurso de que la ley de medios era lo mejor que nos podía pasar en la Argentina está absolutamente un ente superior donde le diste no solo eso, Javier, ilimitadas. no solo eso, modifica la matriz de la radiodifusión argentina, porque la ley de Argentina Digital va a regular sobre la radiodifusión de una manera absolutamente arbitraria y nadie dice nada. Si no voy en corte, el director me mata. Si sos muy breve, porque tenés ganas, te lanzaste así 3 veces y tenés ganas de decir algo. Sí, yo me apoyo en lo que dice Silvana para describir que el proceso es la contradicción, claramente. Más allá de que yo no creo que Argentina Digital reemplace o cambie totalmente la ley audiovisual, la mal llamada ley de medios. Yo creo que la ley de medios... Pero es cierto lo que dice en el sentido de que hay un artículo que dice que sí. A ver, lo que yo diría es, si la ley de medios está acusada de nacer vieja, en esta mesa se la acaba de acusar, para mí nació renga y conozco a quienes le cortaron la pierna en el debate que la aprobó. Y la ley Argentina Digital, esta ley de la que poco hemos discutido, es un bypass que va a funcionar mal para resolver el problema que, por culpa de los que solicitaron aquellos cambios, generó la ley audiovisual. Tengo que ir a un corte, pero después le voy a preguntar, y ya se los dejo como deberes, de los 161 artículos que tiene la ley de medios, la que denominamos ley de medios, ¿cuántos efectivamente se están cumpliendo? Queda para el corte. Y después vamos a debatir qué pasó en la concepción de las fuerzas populares de la lectura de la comunicación. Digo, yo estudié en una universidad pública, en la Universidad de Lomas de Zamora, y con los teóricos que nosotros estudiábamos nos basábamos muchísimo en aquella frase de Perón de perdí con todos los medios a favor y gané con todos los medios en contra. Y entonces decíamos
que la comunicación no era conductista, que digamos que no se podía analizar conductistamente el fenómeno de la comunicación, porque había en la comunidad organizada posibilidad de resignificar los contenidos. Y hoy veo que algunos de los compañeros de facultad están jugados al conductismo totalmente y dicen que no, que lo que importa es el mensaje. Quiero que algunos, si me ayuda a entender esto, pero esto va a ser en el próximo bloque y casi es un pedido personal. Volvemos en un minuto. Vamos con les pido una respuesta concreta. A ver, si ustedes tienen que hacer un cálculo rápido, de los 161 artículos de la ley, ¿hoy cuántos se cumplen? Ninguno. De los que se tenía expectativa, de las cosas positivas, el 33% del espectro para las ONG y otro tema de regulación para las radios comunitarias, ninguno. Tenemos una mejor autoridad de aplicación en términos formales. De hecho, acá hay uno de los directores por la oposición. Es una novedad institucional que en Argentina es difícil encontrar en otras áreas. Tenemos una Defensoría del Público, que es una novedad en el sistema de medios de comunicación. Se han otorgado varias licencias en zonas de no conflicto, donde hay más espectro radioeléctrico que demandantes, y eso permite el ejercicio del derecho a la comunicación. Insisto, no impacta en la transformación del discurso del gran mercado. Lo que no se cumple, yo insisto, no se cumple por falta de decisión política por un lado y por la capacidad que tienen los grandes medios concentrados de demorar la aplicación de la ley. No nos olvidemos que el fallo de la Corte, que declaró constitucional toda la ley, fue 2 días después del resultado de las elecciones en 2013, es decir, casi 4 años después de la sanción de la norma. Pero hay un Yo quiero decir algo antes de seguir. De oposición muy fuerte, porque eso es parte del... Es cierto, digo, pero también está el AFCA, que Telefe todo el mundo sabe que es de una telefónica y sin embargo no hace nada. Nadie sabe quién es dueño de Canal 9. No, pero es un no extranjero. No podemos hacer nada. Los representantes de la oposición en AFCA han dejado No, pero claro perdón, yo no quiero dejar pasar eso, porque no es así. Jerry no lo puede decir él. Cuando fue Perdón, la ¿quién autorización... se llama sí, pues, perdón, Gerardo Milman, el señor... No, porque dijiste antes Jerry y yo estaba pensando de quién hablaba. Cuando se hizo la adecuación de oficio de Clarín, los 2 directores de la minoría se enteraron por la conferencia de Clarín. La adecuación de oficio de Clarín, cuando Sabatella, 2 días después de que estaba todo tranquilo, recibió la orden de la Presidenta, mandó adecuar Clarín de oficio y con un expediente confuso, no le dio el expediente a los directores de la oposición. No, te estoy dando por hecho algo que sucedió. El expediente no lo vieron los directores de la Lo que no sucedió es que se haya Por lo adecuado tanto, el esa autoridad de aplicación que se dice que es bárbara y maravillosa, es mentira. Y Yo cuando decimos la autoridad de conozco aplicación mejoró lo que era el viejo Confer, la verdad, en términos de corrupción no es así. En términos de patrimonialismo, Sabatella llevó 80 personas de su partido político para que cobren a través del AFCA y reporten a su partido. Y además las minorías están subrepresentadas y cuando están sentados allí ni siquiera les dejan mirar los expedientes. Yo por el respeto Entonces, que me reclama el funcionario Milman y el funcionario Stubrin, creo que hay ahí una capacidad que es mucho mejor a la anterior. Podemos discutir si era mejor 7, 19 o 15, pero creo que haya funcionarios designados por las minorías de la oposición antes que un general, un almirante y un brigadier, eso no volvamos tan atrás, porque eso todo el mundo coincide ¿Por en qué eso. no volver tan atrás si todos los gobiernos desde el 83 en adelante no modificaron el artículo 86 de la 2285 para establecer un interventor en la AFCA, y eso permitió, por ejemplo, que el interventor Julio Bárbaro diera el visto bueno durante el mandato de Néstor Kirchner a la renovación mala vida de las licencias de Canal 11 y Canal 13, Grupo Clarín y Telefe ya entonces. Eso es tan y a la cierto fusión de como Multicanal que Cablevisión. parte de todos los miembros del gobierno actual fueron miembros de los gobiernos anteriores y tampoco nunca lo reclamaron. No, es una simplicidad. Digo, Aníbal Fernández, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Yo no soy exégeta de los funcionarios de gobierno, creo que eso está claro. Seguimos con la lista, te los puedo nombrar a todos y no tienen ni Yo un no soy su defensor. Yo no soy su defensor. La única persona que lo presentó fue el pobre Laferrier, que después desapareció de la política. Por lo mismo que vos decís. Porque eso también es parte de la verdad. Pero proyecto del planteemos las dos cosas, es cierto. Sí, por supuesto. Nosotros teníamos, Margarita tenía presentado un proyecto y yo también tenía presentado un proyecto. Lo que quiero decir es aclarar algunos puntos. No, pero yo me remití a aquellos años, perdón. Aclarar algunos puntos. Yo soy miembro del AFCA. Ahora, si yo tuviera que redactar la ley, no la redactaría como hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos un mandato, y lo mismo va a pasar con el organismo que va a regular las comunicaciones, con 1.500 empleados, con un presupuesto de administración millonario, desdoblado de la política. Entonces, nuestros mandatos, por ejemplo, el presidente del AFCA y el de los otros 6 directores, va a vencer en el 2017.
Pero resulta que, y yo no estoy en contra de que eso ocurra, digamos. Ahora, cuando eso ocurre, cuando uno ve los organismos en el mundo que tienen desdoblados sus mandatos de la política, lo que ocurre es que quienes están sentados en un organismo no están ahí por sus opiniones políticas, sino están ahí por su expertise. Por supuesto, son ciudadanos que pueden tener opinión política, son democracia. Acá, la ley, y ahí hay una contradicción con el fallo de la Corte, que nos pide independencia, y uno trata de interpretar cómo puede actuar con independencia. La verdad es que la ley tiene una representación política. Tiene 2 representantes del Poder Ejecutivo, 3 del Congreso. Bueno, saquemos a lo de las universidades, saquemos, si queremos, al de los gobernadores, evidentemente también es un representante político, digamos, y la verdad es que, ¿cómo hace un representante del Poder Ejecutivo en el 2016 si el 10 de diciembre del 2015 cambia el Poder Ejecutivo? ¿Cómo uno traiciona a su mandante, digamos? Porque me van a quedar se hace complejo, y me gustaría salir para adelante. Quiero decir, con estos instrumentos vamos a pensar en positivo, porque ya describimos los problemas que tenemos y que los padecemos todos en algún sentido. ¿Cómo se sale para adelante? Es decir, ¿cómo los argentinos podremos asegurar a través de instrumentos legales una mejor comunicación? Yo creo que, 2 ideas que me puedan dar cada uno, porque tenemos 2 minutos nomás. Con esto respondería a tu pregunta del bloque anterior, y es que el problema es que hasta ahora el gobierno nacional ha interpelado, por un lado, digamos, por el mismo lado, a la ciudadanía y a las audiencias de medios. Y por suerte en Argentina las audiencias de medios se comportan de una manera y la ciudadanía de otra. Los resultados de la elección de 2011 muestran claramente: los principales medios están en manos de los grupos concentrados hostiles al gobierno, el gobierno logra un triunfo electoral muy impactante. En esa línea lo que yo creo es que es central pensar en términos de ciudadanía en la comunicación y no más en términos de mercado, para que con este instrumento que es la ley audiovisual, muy mejorable por supuesto, y además mejorable necesariamente por el desarrollo tecnológico y por los cambios políticos, se conciba un sistema comunicacional que piense en el ciudadano y no exclusivamente en el mercado, como ha sido hasta la sanción de la ley y desde la sanción de la ley en los empresarios vinculados al gobierno nacional. A mí me parece que mejorando los elementos existentes y pensando en términos de ciudadanía y no solo de consumidores de medios, tenemos un buen primer paso. Una posibilidad. Para mí, saliendo de las cuestiones teóricas o académicas y yendo al hueso de las cuestiones políticas, tanto lo de la cadena nacional como lo de la ley de medios, yo señalaba la similitud del proceso argentino con el de Venezuela. Chávez, el presidente Chávez, encadenaba cuando tenía marchas de la oposición o algún evento importante que no quería que se conociera, hacía cadenas de 5 horas seguidas. El abuso de la cadena oficial era una herramienta privilegiada del régimen. Aquí está pasando lo mismo, pero además, con la ley de medios lo que se hizo fue profundizar ese camino de hegemonía hacia la superioridad de un partido que gobierna en detrimento del resto de las voces críticas. Yo no coincido para nada en el análisis de que la ley de medios es mejor, y lo que creo que el punto para adelante tiene que ver con eliminar toda discrecionalidad, generar un nuevo marco regulatorio, tanto de medios audiovisuales como de telecomunicaciones, fusionar la ley de medios y la Argentina Digital, hacer un proyecto de verdad representativo, con todas las voces incorporadas, con un consenso muy importante, porque lo que se viene por adelante es un nuevo paradigma, no solo en las comunicaciones, sino también en lo que tiene que ver con lo digital. Y para eso no se puede con estos 2 instrumentos que son contrapuestos y con estas 2 autoridades de aplicación que son políticas. Jerry, como decís, se queda sin lo más breve que propongo. Ley de acceso a la información pública, ley de distribución de la pauta publicitaria y obviamente iniciar un proceso de convergencia digital que yo creo que no se puede tapar la tecnología con la mano, esto es el futuro y en definitiva hay que trabajar en serio en esto y no políticamente. Y para eso hay que modificar ambas leyes que tienen una divergencia digital y no una convergencia digital. Tiene que haber un organismo que regule toda la industria, porque estamos hablando en definitiva de la misma industria, y tiene que ser, tiene que haber representación política.